Bienvenidos, ¿cómo están amigos? En esta ocasión, pues en este video vamos a hablar un tema que es bastante interesante en el panorama histórico. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque marcó un gran impacto en la historia mundial, porque en este caso pues es historia mundial. Y fue un gran ente que marcó un antes y un después de los sucesos históricos ocurridos pues alrededor de los años. Por eso es que yo en esta ocasión les vengo a hablar de este tema que a muchos les ha sonado, tal vez han investigado un poco de dicho tema o lo habrán oído pues en su educación, en su vida profesional, no lo sé. Pero es un tema que sí es importante también abordar, como hemos estado abordando diversos temas en este canal, ¿no? Porque pues eso se trata, de abordar diversos temas. Y en esta vez les voy a hablar sobre la llamada Guerra Fría, o en inglés Cold War. Pero este fue un conflicto bélico donde dos principales potencias se enfrentaron durante muchísimos años, porque no fue de 5 o 10 años, fueron muchos años. Y esta guerra, la Guerra Fría, se suscitó posteriormente, inmediatamente en cuanto finalizó el gran conflicto llamado la Segunda Guerra Mundial. Que este conflicto de la Segunda Guerra Mundial duró aproximadamente de 6 a 7 años, porque pues empezó de 1939 al 45. Entonces, en ese periodo pues tan solo fueron 6 años. Puedes ponerle 7 porque es considerado según los historiadores los diversos hechos históricos. Y ya nada más hasta ahí fue lo que duró. Pero la Guerra Fría fueron bastantes años, abarcaron bastantes generaciones, que ya también tenemos un video sobre las generaciones, por si te interesa pasar a verlo. Y todas esas personas crecieron bajo esta guerra, que se propagó por muchos años. ¿Y esta guerra de qué trata o qué? Pues como había mencionado, son dos potencias nada más, que fue en este caso los Estados Unidos de América y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la URSS, o simplemente la Unión Soviética, que ya actualmente es un estado diluido, que ahora actualmente pasó a ser Rusia. Y es como es el nombre que recibe hoy en día, pero antes era Unión Soviética. Entonces este fue el conflicto que hubo entre estas dos potencias, porque siempre competían una y otra para dominar el mundo con sus ideologías y para demostrar que una era más superior que la otra y controlar todo el mercado. Pero eso sí, cada uno tenía modelos económicos y sociales bastante opuestos entre ambas naciones. Y en el caso de que llegara a ganar una, pues ese era el modelo económico que se iba a imponer a todo el mundo. Y pues este guerra o este conflicto bélico, pues inició, como les había dicho, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que fue de 1945, luego terminada, a 1991, año en que se diluyó la Unión Soviética. Aunque claro, algunos historiadores lo consideran que fue desde 1989 con la caída del muro de Berlín. Pero esto ya depende de muchas maneras de pensar. Pero vamos a fijar lo que fue, porque la mayoría de las fuentes eso dicen, que fue del 1945 a 1991. O sea que pasaron muchísimos presidentes de los Estados Unidos y muchísimos jefes de gobierno y presidentes de, en este caso, la Unión Soviética. Empezamos con Harry S. Truman, que fue el que asumió el liderazgo después de que el presidente Franklin Roosevelt pues había fallecido. Y Truman asumió el liderazgo, terminó la Segunda Guerra Mundial. Y posterior a esto, en que se inició la Guerra Fría. Y también está la creación de la OTAN y todo eso que fue una unión. Y pues ahí están todos estos conflictos. De hecho, nada más como un pequeño panorama, las personas que fueron a la luna, que en este caso la carrera espacial, esa fue la guerra, que la ganó Estados Unidos porque colocó al primer hombre en la luna, pues la ganó Estados Unidos precisamente. Y esto solamente es un ejemplo de la guerra que se tenía entre ellos. Nunca compitieron directamente.
pero sí indirectamente competían con, pues, y tenían la guerra, ¿no? Con las mismas competencias de cuál nación era más superior hasta que finalmente la Unión Soviética se diluyó y Estados Unidos pues siguió con su modelo capitalista. Que ahorita voy a también hablar de los modelos económicos porque también se vienen, no nomás explicar qué es la Guerra Fría, sino también qué modelos económicos aportaban las dos naciones, por qué se caracterizan y quiénes fueron los creadores o los que postularon esos modelos económicos. Y además pues voy a dar mi opinión o pues lo que pienso sobre este conflicto bélico y al final de presentarles toda la información que se requiere. Y pues bueno amigos, espero que te interese este video ahora sobre un poco de historia que también nos sirve y nos ayuda para entender nuestro contexto. Así que bueno amigos, pues espero que te esté gustando el video y te quedes a ver lo que sigue porque se va a poner muy interesante. Así que empezamos. La Guerra Fría fue un conflicto entre dos naciones, la cual tuvo una fecha de inicio en el año de 1947 y tuvo una finalización el 26 de diciembre de 1991. Aunque también se considera que dio sus inicios desde el año de 1945, directamente después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Era un enfrentamiento político, económico, social, ideológico e incluso militar, que se suscitó pues inmediatamente tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, entre dos bloques, el bloque occidental que era liderado por los Estados Unidos y el bloque del este que era liderado por la Unión Soviética. Y pues este conflicto se inició en varias fases y la primera pues comenzó inmediatamente después de el término de la Segunda Guerra Mundial en 1945, ya que los Estados Unidos crearon la alianza militar llamada la OTAN en el año de 1949. ¿Con qué objetivo? Pues para frenar la influencia soviética en Europa y que sus ideas comunistas se propagaran por toda Europa, ya que Europa también tiene un sistema de económico capitalista. Entonces los Estados Unidos por eso crearon la OTAN. Y al respecto, la Unión Soviética respondió a la creación de esta alianza con el establecimiento del Pacto de Varsovia en el año 1955. Y principalmente, pues, después de la crisis de la Segunda Guerra Mundial, pues empezó este conflicto entre estas dos naciones. Aunque se define que principalmente sus orígenes están en el año de 1945, pero más bien inició y se materializó hasta el año de 1947, ya que a finales de la Segunda Guerra Mundial el escritor inglés George Orwell usó Guerra Fría como un término general en su ensayo titulado You and the Atomic Bomb, o en español La bomba atómica y tú, que fue publicado el 19 de octubre de 1945 en el periódico británico Tribune, en un mundo amenazado por la guerra nuclear. El escritor Orwell se refirió a las predicciones de James Buchan a un mundo polarizado. Entonces desde aquí, desde esta obra de este personaje, de George Orwell, se puede hacer notar por qué también recibió este nombre de Guerra Fría. Y el mismo Orwell escribió en The Observer el 10 de marzo del 46 que después de la conferencia de Moscú, el diciembre del año pasado, la Unión Soviética comenzó a hacer una guerra fría contra el Reino Unido y el Imperio Británico. Entonces por eso se empezó a usar esa terminología en cierta manera. Y el primer uso de este término pues es para describir específicamente la confrontación que tenía geopolítica la Unión Soviética y los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y pues fue en un discurso de Bernard Brauch, un financiero e influyente asesor presidencial de índole y de origen estadounidense, la fecha 16 de abril de 1947. En el discurso, Bush dijo que no nos engañemos, estamos inmersos en una guerra fría. Y el término pues se fue cobrando relevancia y popularizando por el comunista Walter Lippmann en su libro The Cold War, pues la Guerra Fría. Cuando se le preguntó en 1947 sobre la fuente de la expresión, Lippmann lo remontó a la Guerra Froide, un término francés de los años 30. Entonces esos son los principales antecedentes
que ¿por qué se le llamó Guerra Fría? La guerra mundial pues recién había terminado, pero este panorama pues recibió el nombre de Guerra Fría. Y pues de 47 a 1991 duró aproximadamente. Este fue el periodo histórico que duró la Guerra Fría. Ahora, rasgos sobre la Guerra Fría, ¿por qué o qué la caracterizó? ¿Qué es la Guerra Fría principalmente? Como ya les había dicho al inicio, fue un enfrentamiento político, económico y social, también de índole militar y hasta incluso científico, que se inició tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre los dos bloques. Esa principalmente es qué fue la Guerra Fría, eso es. Y pues su origen está entre el 45 y 1947 aproximadamente, después de las tensiones de la posguerra. Y esto se prolongó hasta la disolución de la Unión Soviética, que fue la caída de la URSS. Entonces, las razones, pues, de este enfrentamiento se caracterizaron por ser esencialmente de ideologías y también las políticas que aplicaban ambos países, ya que estaban muy contrastados. Por eso es que se inició esta terminología o esta guerra, más que nada más bien esta guerra. La terminología es esa, ¿por qué se le llamó Guerra Fría? ¿Y qué fue? Pues fue el enfrentamiento entre estas ambas naciones, ya que chocaban con sus ideas completamente opuestas. Eso es a grandes rasgos la Guerra Fría. Enfrentamientos de varias índoles que entre estas dos naciones pues competían, porque pues simplemente no compaginaban una y otra. Posterior a esto, ¿por qué las naciones, estas dos naciones potencias, por cierto, por qué discrepaban en sus ideas? Bueno, es que uno que eran los Estados Unidos de Norteamérica, pues tenían de modelo el sistema capitalista. Y por otro lado, la Unión Soviética tenía un modelo completamente opuesto, o sea, era un polo. Era como en el imán, el polo opuesto. Y era un modelo altamente socialista. Y estos modelos simplemente son enemigos por naturaleza, son como el perro y el gato, que simplemente no pueden convivir porque sus ideas son completamente polarizadas entre una y otra, no llegan a un punto medio. Para empezar, les voy a hablar del capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Porque también debemos indagar en este tema porque ambas naciones se peleaban en la Guerra Fría, pero ¿qué sistema profesaba cada nación? Entonces voy a empezar con el que profesaba los Estados Unidos de Norteamérica, que simplemente es el capitalismo y que hoy en día pues lo usamos en bastantes países del mundo contemporáneo. Porque ha resultado para las grandes empresas pues un buen modelo que se ha propagado por varios años y que se ha propuesto desde hace muchas décadas y siglos. Así que el capitalismo, según las definiciones del diccionario de la Real Academia Española, lo define como un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad de mercado. Es un orden principalmente y también sistema social e incluso económico, y más bien sería económico porque es lo que más lo define, que siempre se encuentra en un movimiento, nunca se queda fijo, derivado pues de la propiedad privada. Por eso al capitalismo le debemos este término, la propiedad privada. Y también pues es propiedad privada pero sobre el capital de las ganancias del dinero como herramienta para favor de la producción. Entonces principalmente eso es el capitalismo. Sistema económico y social basado en que los medios de producción siempre deben de ser propiedad privada y no de bien público. Y a la vez el mercado va a funcionar como un sistema o mecanismo para asignar los recursos que tengan escasez de manera eficiente, que no se note esa escasez. Y el capital, a su vez, sirve como fuente para generar la riqueza. Por eso también el capital, por eso también viene este nombre de capitalismo. Entonces, como les había dicho, gracias a este modelo es que debemos el término de propiedad privada. Simplemente, si este modelo no existiera, pues no hubiera propiedad privada, todo sería de bien público.
Y muchos de ustedes tal vez habrán oído este término y eso se lo debemos, que sea la propiedad privada. Igual los particulares tienen derecho a la propiedad privada. Y la propiedad privada se define en términos de la ley como una jurisprudencia de cierta persona, ya que es parte de su propiedad o es un bien de tal individuo. Entonces no se puede robar, no se puede de ninguna manera hacer un daño a esa propiedad que no te pertenece. Por decir, como los bienes raíces, las empresas. Y el bien raíz es un ejemplo bastante claro. Porque o un terreno, por decir, es propiedad privada de esta persona o de este propietario, como sea. Pero pertenece a él y cualquier cosa que atente contra el bienestar de ese bien de esa persona que tú estés haciendo o causando algún mal, pues amerita una sanción por estar haciendo eso. Entonces por eso es que también pertenece a la propiedad privada. Hay sitios públicos, pero existe la propiedad privada. Eso es el capitalismo, principalmente. Sistema que profesa los Estados Unidos de América y que sus aliados durante la Guerra Fría y aún muchos países que no eran aliados adoptaban este sistema porque sus ideales pues vieron que podía sacar provecho, que compaginaban con sus ideas de aquella nación, por eso adoptaban este sistema. Lo mismo sucede con el socialismo, que es completamente lo opuesto. Así que ahora sí vamos a pasar con el socialismo. ¿Y qué es el socialismo? El socialismo es un sistema que profesó la Unión Soviética. ¿Qué quiere el socialismo? ¿Qué pretende? Simplemente tiene una meta. Y es construir una sociedad basada en la igualdad de condiciones, la equidad económica, la iniciativa personal, la cooperación moral de un individuo, eliminando las compensaciones estratificadas por esfuerzo, promoviendo estructuras políticas y económicas de distribución, como por ejemplo podría ser el seguro social. Y también es una corriente de índole filosófica, política y social e económica, que a su vez pues va a abarcar una alta gama de sistemas socioeconómicos, los cuales tienen una característica que existe la propiedad social y no privada como es la anterior, de los medios de producción y la autogestión de empresas por parte de los trabajadores. O sea que, si se fijan, es completamente lo opuesto el socialismo. Claro que aquí ya viene el choque de ideologías, por eso se dio la Guerra Fría, porque completamente no tiene nada que ver uno y otro. Pero, ¿cómo el socialismo fue propuesto o por qué prevaleció? Porque simplemente de allá vienen las ideas, fue creado por ellos. Su manera de pensar, sus ideales se basan en esto, por eso se creó el socialismo. Y claro que todos los países miembros de la Unión Soviética, de la Unión de la República Socialista Soviética, que eran varios países que después se fueron independizando cuando se fue diluyendo esta unión, que es lo que dio pues a naciones como Bielorrusia y Lituania, Estonia, que anteriormente pertenecían a la Unión Soviética. Porque si no sé, pero no sé si ustedes sabían, pero Rusia es el país más extenso del mundo, con más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Ninguno le gana en este planeta Tierra a Rusia. Pero anteriormente la Unión Soviética tenía mucho más extensión. Y claro que toda esa unión, y por supuesto sus países aliados, tenían que aplicar el socialismo, sí o sí. Y esto es el socialismo, como les acabo de mencionar. Es esta corriente de igualdad y de equidad, y que haya la propiedad pública y no lo privado. Y aquí, los mismos trabajadores tienen derechos. Y los medios de producción lo controlan ellos, y la autogestión de las empresas son los trabajadores, la autogestión de la empresa y no por un particular o una sola persona como se hace en el capitalismo. O sea, aquí son aspectos completamente polarizados. Eso es el capitalismo y el socialismo. Principal país, la Unión Soviética y sus aliados. Eso es lo que caracteriza a estos dos sistemas, pues, de todo, económicos, políticos, sociales, etcétera. Ahora, ¿quiénes
¿Quiénes fueron los personajes que iniciaron estos sistemas económicos, sociales y políticos? Primeramente me voy a remontar, como lo hice al inicio, con el capitalismo. Pero antes que nada, hablando del capitalismo, sabemos que es de los Estados Unidos. Por lo tanto, lo han adoptado países aliados y que aún en la actualidad todavía lo siguen teniendo, a pesar de que finalizó la Guerra Fría. Como los mismos Estados Unidos de América, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, por mencionar algunos estados actuales que profesan este sistema y que lo siguen fervientemente y con fidelidad. Pero, ¿quién creó el capitalismo? Fue un personaje llamado Adam Smith, que el capitalismo no se encuentra precisamente en su fundador, ni en un pensador, sino en las relaciones productivas de la sociedad, cómo la sociedad se fue comportando. La obra y la riqueza de las naciones concedió a Adam Smith el título de fundador intelectual del capitalismo. Entonces, él fue principalmente como la persona que podemos mencionar que creó el capitalismo, Adam Smith. Y este sistema, pues, ¿por qué fue caracterizado desde un inicio? Por el tipo de propiedad, los medios de producción y el tipo de acceso a factores de producción, la presencia del dinero, capital y acumulación, la presencia de mercados de capital y mercados financieros, así como el papel asignado a los mismos, la existencia de salarios monetarios y una estructura de clases ligada a las funciones dentro de la sociedad económica y factores macroeconómicos. No sé, pero esto es lo que concebimos como un Estado moderno, idealizado. El socialismo nomás, hoy en día hay países que lo aplican, pero en la región donde muchos de nosotros vivimos, pues simplemente esto no existe. Todo lo que les acabo de mencionar está presente en nosotros día a día. Simplemente con la existencia de salarios monetarios ya tenemos capitalismo. Bueno, es un sistema económico que resulta y funciona. También John Locke. Y John Locke no fue de este periodo, sino que John Locke viene desde las ideas de ilustración, pero él también tenía estas ideas capitalistas. En su obra Dos tratados sobre el gobierno civil, él establece los principios que posteriormente servirían para identificar el capitalismo como sistema productivo y el liberalismo como sistema de pensamiento que lo respalda. Entonces también John Locke tuvo que ver aquí con sus ideas, pero si bien el principal fundador, sin lugar a dudas, por alguna manera decirlo, porque claro, la gente fue adoptando este sistema de ganancia, de producción, pero principal fue Adam Smith. Así que vamos a fijar a él como el que fundó el capitalismo. Pero ahora, este fue el principal personaje. Ahora, ¿quién más pudo adoptar el capitalismo? O como quienes se pudieron ver influenciados por esto. Pues ahora sí voy a mencionar otra lista de personajes importantes sobre los capitalistas, principales capitalistas. Pudieron haber sido David Ricardo, Alfred Marshall, Irving Fisher, John Maynard Keynes y Joseph Schumpeter. Personajes que fueron grandes teóricos del capitalismo. Claro, cada uno pues en sus respectivos maneras de pensar, en su respectiva libre pensamiento, y cada uno de ellos pues claro se caracterizó por algo. El capitalismo pues es un sistema que claramente nos ha enseñado que sí funciona. A pesar de todas sus ideas y todos sus ideales que se basen, es un sistema que si te pones a analizar el contexto histórico, ha funcionado. Y por todo lo que tenga ese sistema, sin importar, ha funcionado. Por eso los Estados Unidos de Norteamérica ya llevan 100 años siendo potencia. El Reino Unido, una gran potencia también que fue anteriormente con este modelo también. Nos ha enseñado que sí resulta. Y a pesar de todo lo que tenga, ahí está claramente que se aplica en varias naciones y que pues es un sistema que se profesa bastante. Pero ahora sí voy a pasar con el contraste, que es simplemente el socialismo.
todo lo contrario, me voy a pasar al otro lado del polo. Pero antes que nada, como le hice en el anterior, voy a comentar qué países adoptan el socialismo como su régimen político, social y económico. ¿Y qué países apelaron a este modelo? Principalmente la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y luego también países como Cuba, Venezuela, Corea del Norte y Chile. Y también China han adoptado este sistema, el socialismo. ¿Y quién fue su fundador o quién es considerado como el padre fundador del socialismo? Seguramente tú habrás oído este personaje porque es de gran impacto, es de gran peso y por sus ideas filosóficas, su corriente, todos sus postulados es considerado como uno de los padres y es nada más y nada menos que Karl Marx, ya que se es considerado él como el padre del socialismo científico, el comunismo moderno y de la filosofía llamada marxismo y materialismo histórico, que sin duda nos ha dejado bastantes postulados, corrientes filosóficas que quedaron para la posteridad. ¿Y por qué él o qué fue lo que sustentó? Pues sus teorías que él presentó fueron económicas y sociales, que forman parte del pensamiento que lleva su nombre, que también, pues, él postuló su propia corriente filosófica que es llamada el marxismo. Y Marx fue un pensador, pues, ¿de qué origen? Pues de origen alemán. Y es considerado el padre del socialismo científico, ya que sus ideas impactaron fuertemente en esta corriente y también con su amigo Friedrich Engels, que sin duda influenciaron bastante este sistema. Y Karl Marx pues postuló el materialismo histórico, como ya les había dicho, el manifiesto del Partido Comunista, junto con una coautoría con Engels, y también un libro llamado El Capital. Y es un padre de este sistema del socialismo, sobre todo por sus ideas que él tenía de los trabajadores, ya que pues se dividían las clases sociales bastantes en su época. Por un lado la burguesía, que eran los que manejaban el capital, y por otro lado pues a lo que llamó él el proletariado, que era toda la fuerza laboral. Y la verdad es que sí vivían en un estado bastante deplorable los trabajadores. Es por eso que él postuló estas ideas también en gran medida fueron influenciadas por su contexto histórico en el que él vivía. Por lo que, pues él postuló esto del materialismo histórico, lo que la fuerza residía en el proletariado, los derechos del proletariado. Toda su filosofía está basada en eso principalmente, a grandes rasgos nada más. Y es considerado un padre del socialismo sobre todo pues por sus ideas que él tenía. Padre del socialismo. Bueno, pues este venía siendo el socialismo y el principal fundador, como lo podemos citar, que fue él. Pero ahora principales personajes del socialismo. ¿Quiénes fueron? Aunque tenemos también al socialismo a Henry de Saint-Simon, que es considerado padre de la idea del socialismo como proyecto social y fundador del llamado socialismo utópico, una corriente idea que él tuvo, y también Ferdinand Lassalle, fundador de la centroizquierda política y de la corriente socialista denominada socialdemocracia, y pues como ya les había dicho Karl Marx, fundador del llamado socialismo científico. Aunque aquí sí quiero hacer un gran hincapié. No hay que confundir el socialismo con el comunismo, ya que sí, tiene similitud, pero hay que saber qué es uno y otro. Como les digo, sí se relacionan, pero principalmente el socialismo, la ideología que tiene es que
Todos deben de tener acceso a los productos y servicios básicos. Las industrias son resultado del esfuerzo colectivo. Los beneficios deben de ser para la sociedad en general. Eso es la ideología principal. Contra el comunismo, que todos son iguales. Las clases sociales no existen. El gobierno debe ser propietario de todos los medios de producción. Los bienes del Estado deben de ser repartidos al pueblo equitativamente. Es como si dijéramos que alguien tiene una casa y luego el vecino tiene otra casa. Entonces tú en el capitalismo, por decir, porque es lo contrario, ¿verdad? Que tiene diferencia el socialismo y el comunismo, pero voy a poner el capitalismo. Vas a decir, esa es la casa del vecino, no es mi casa. Con el comunismo sería todo lo contrario, es mi casa. Y el vecino diría lo mismo de ti, esa es mi casa. Porque todos comparten, todos somos iguales, no existen las clases sociales. El mismo sistema de gobierno va a ser el propietario y va a poner los bienes al pueblo. O sea que simplemente alguien tiene un vehículo y el otro va a decir tu vecino, ese es mi vehículo. Y tú vas a decir, ese es mi vehículo. Y del vehículo del vecino, ese es mi vehículo, ese es mi vehículo. Todo debe ser igual. Y en el socialismo, pues sí se debe de tener acceso a los servicios básicos. Pero no se aplica todo como en el comunismo. No es igual. Porque no se aplica esto. Y pues las industrias son el resultado del mayor esfuerzo colectivo, sí. Y también deben tener beneficios para la sociedad. Pero no se aplica completamente el comunismo. Aquí para que tengan la pendiente, la cuestión. El socialismo, pues las personas deben de trabajar acorde a sus habilidades y reciben conforme a sus contribuciones. La ganancia debe ser repartida en la fuerza laboral. Y contra el comunismo, que el acceso libre a los artículos de consumo solo es posible a través de avances tecnológicos. Así que, nada más como para que tengan este contexto. Y ahora, hay defensores importantes del socialismo. Robert Owen, Pierre Leroux, Karl Marx, Friedrich Engels, Albert Einstein incluso, George Bernard Shaw, etc. Y el comunismo, ¿quiénes los defendían? Igual Karl Marx como el socialismo, Friedrich Engels, Vladimir Lenin, por ejemplo. Así que, pues nada más como un pequeño diferenciación entre una y otra, no son iguales. Sí tienen similitud, pero no son iguales. Así que bueno, nada más para que les quedara un poco más claro este panorama, que no me fueran a confundir. Ok, bueno, ya sabíamos bien profundamente qué es el socialismo y qué es el capitalismo. ¿Qué propone uno, un sistema, y qué propone el otro? ¿Quiénes fueron sus principales fundadores y quiénes fueron los que siguieron este sistema? Ahora sí, ya también la Guerra Fría, pues ya la definí. ¿A qué se refiere? ¿Qué fue el principal rasgo? Fue esta guerra entre estos dos países por sus discrepancias en sus sistemas. Eso es la Guerra Fría en gran rasgo. La guerra entre estos dos países por competir y querer imponer una ideología totalmente autoritaria, no precisamente en ese sentido, pero sí que era la ganadora, que era la que había que seguir, el modelo que había que seguir, sin una competencia que esté ahí. Así que esto es, y al final pues ya sabemos que pues terminó diluyéndose la Unión Soviética, no terminó como pues siguiendo en este panorama, en el contexto histórico, ya no. Ahora sí, para cerrar, amigos, para que se nos queden las ideas claras. ¿Qué fue la Guerra Fría? Lo voy a retomar para que quede la idea clara. Pues es un término que se refiere entre las tensas relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética entre 1945 y el 1989, pero como les dije, no es preciso. Muchos historiadores varían en sus fechas. Ninguno de los bandos peleó contra el otro de forma directa. ¿Por qué? Porque hubo temores de una guerra nuclear, pero sí la confrontación se mantuvo bajo tensión de millones de personas en esta época. Y pues esto fue principalmente. Y por eso en lugar de ello los historiadores consideran que fue una guerra entre dos sistemas opuestos de gobierno. Esto fue. Los Estados Unidos y Occidente representaban al capitalismo y la Unión Soviética al comunismo o socialismo, que pues lo representaba a la vez ambos sistemas. Ambos bandos tenían ideas muy diferentes de cómo dirigir un país y ambos pues pensaban que un sistema pues era más que otro. Y fue una fuerte tensión entre ambos países, ya que pues uno trataba de hacer que sus ideas se propagaran, sus creencias alrededor de todo el mundo. Y existía una feroz rivalidad
por ser las superpotencias más dominantes del planeta, siendo que anteriormente pues fueron aliados, ¿verdad? Durante la Segunda Guerra Mundial, ya que pues tenían un enemigo en común que pues era la Alemania nazi, y que cuando ya simplemente la derrocaron, ahora sí que la hicieron, la pulverizaron, pues ya se vieron como rivales ellos dos, ya que había una manera de ordenar al mundo. Por eso pues existió esta guerra durante varios años y pasaron muchos presidentes de los Estados Unidos y muchos jefes soviéticos. Presidentes de los Estados Unidos que puedo mencionar, que ahorita recuerdo, empezó con Harry S. Truman, le siguió Dwight Eisenhower, le siguió John Kennedy, luego Lyndon B. Johnson, y luego Richard Nixon, posterior Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, hasta George W. Bush, o Bush padre, ya que Bush hijo también fue presidente, pero ya no se vio este enfrentamiento. Varios jefes de Estado de los Estados Unidos de América que vieron y confrontaron este sistema. Ahora sí, amigos, ya. Mi opinión. Después de haber visto todo esto, queda claro que la guerra era por choques entre corrientes ideológicas, de cómo gobernar, a palabras sencillas, cómo gobernar todo, social, político, económico. Entonces, ahora sí, yo la verdad, la Guerra Fría fue un conflicto entre estos dos países. Principalmente se dio por la discrepancia entre la forma de gobernar de uno y otro. Porque la Unión Soviética tenía el socialismo y los Estados Unidos el capitalismo. Completamente son lo opuesto. No hay ninguna similitud, no hay nada, absolutamente nada. No tienen nada que ver. Una parte es el capital y otra es el bien para los trabajadores y que el gobierno tenga todos los bienes para que los reparta equitativamente, la propiedad pública, y otro es la propiedad privada. Nada que ver. Ideas opuestas por naturaleza. Y la Guerra Fría fue esto. Fue el enfrentamiento indirecto entre estas dos naciones para dominar. Y pueden ver las gráficas. Durante la época de los 50 a los 90, principios de los 90 nada más, 1990 hasta ahí, siempre pudieron ver que Estados Unidos dominó en casi todo. En el PIB per cápita, PIB, PPA nominal, etcétera. Varios indicadores económicos. Siempre dominó, pero siempre tenía a la Unión Soviética detrás. Siempre. Y en la exportación y producción de ciertos productos, Unión Soviética detrás de él casi siempre, si no es que siempre. Entonces nos fijamos que hubo una rivalidad de tamaño importantísimo, que se propagó por muchos años, hasta que finalmente pues la Unión Soviética se diluyó y ya no hubo esta guerra. Estados Unidos quedó arriba, en la cúspide. Y pasaron todos los 90 y ¿quién llegó? Japón, pero ya no hubo guerra. Ya nomás Japón era... ¿Y por qué progresó Japón si Japón fue destruido y devastado por los Estados Unidos de Norteamérica? Las bombas Nagasaki e Hiroshima, sí arruinaron bastante a Japón. Y fue cuando el emperador Hirohito por aquel entonces se rindió. Dio la rendición el 15 de agosto de 1945. Y ya Alemania pues ya había caído. Y fíjense, Estados Unidos y la Unión Soviética eran aliados porque tenían un enemigo en común, como ya había dicho. Y lo derrocaron a Alemania, ya no pudo seguir y simplemente se rindió. Japón le siguió, pero Estados Unidos pues... ahora sí que bombardeó esas ciudades porque Japón pues había también hecho estragos en la base militar estadounidense de Pearl Harbor en Hawái. Y fíjense cómo Japón creció con sus ideologías que ellos tenían de crecimiento del Kit Kaizen, cómo lograron crecer sobre todo y se hizo segunda. 90s, principios de los 2000 hasta principios de los 2000 de los 2010. Y empezó a crecer China, boom, 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 vámonos para arriba. Y pues ya creció y ahorita es el amenazador para los Estados Unidos. El sistema chino. Sí. Pero no es considerado Guerra Fría.
Podría ser, podría ser otra guerra fría, pero no. Nada más es esta. Eso fue la Guerra Fría. Eso es lo que yo pienso. Y sobre los ambos sistemas políticos, capitalismo y socialismo, cada uno es en su especialidad, la verdad. Uno, propiedad privada, capital, producción, bien. Otro, bienes para los trabajadores, para todas las personas, todo reside en el pueblo, bien. O sea, cada quien puede opinar, puede irse por un modelo o por otro, dependiendo de sus necesidades. Estos son varios aspectos que hay que evaluar. Y no es nada fácil definir en un país qué sistema. No es nada fácil. Hay muchas personas que pues piensan diferente. Así que bien por los dos sistemas. Son completamente opuestos, bien, pero cada sistema es su especialidad. Así que bueno, amigos, pues espero que les haya gustado este video, que les haya servido de ayuda y que les haya pues informado un poco más de historias y si no sabían mucho sobre estos temas, que yo les haya podido ayudar. Así que bueno, amigos, pues nos vemos en el siguiente video. Espero que estén muy bien.